mejor país del mundo, según una encuesta hecha en Argentina. No, en serio. ¿Ustedes saben cuál es el país que está más cerca del cielo? No, por lejos. No, Chile, porque está al lado de Argentina. No. Es simplemente para mostrarles lo que decía la pastora. No, la verdad, muy, muy feliz de estar aquí, de compartir este tiempo juntos. Sabe Dios que lo anhelábamos y es un privilegio estar juntos estos días, conocer a sus pastores que tanto en este día que estuvimos juntos, disfrutar las charlas, aprender del corazón, de la humildad, de los procesos de Dios con ellos, ha sido hermoso. Bueno, mi nombre es Jonathan, como bien dijeron, estoy casado con Miriam hace 8 años, soy padre de Amelie de 5 años y Agustín de 3 años, así que las ojeras que ustedes ven es porque llevamos varios años no durmiendo, pero bueno, ellos envían sus saludos también, saludos de mi suegra. Ustedes saben que para no tener problemas es mejor, como esto se está saliendo por internet, es mejor tener problema con el diablo que con la suegra. Entonces la suegra me dice cada vez que viajo, mandá mi saludo. Entonces, para no entrar en problemas, ustedes pueden dar fe que yo mandé los saludos de mi suegra. Y bueno, vamos a la palabra. Gálatas capítulo 3, verso 29. Muchachos, les pasé un tema, pero vamos a cambiarlo ligeramente. Mientras estábamos en el tiempo de alabanza y sobre todo con esta última canción, el Señor trajo una impresión a mi corazón de hacer un ligero cambio en lo que íbamos a compartir esta noche. Aunque lo voy a desarrollar, me voy a tomar un poco más de tiempo. Y la ventaja de tener 3 días o de tener estas sesiones es que no necesitamos empezar y terminar hoy, sino que vamos a ir construyendo, poniendo un peldaño. Entonces, si usted me libra a mí de la presión de que esta noche hay que decir todo, entonces vamos a garantizar que hoy empecemos a edificar algo que no lo vamos a terminar, que lo vamos a continuar mañana y que si el Señor así lo permite, lo finalizaremos el domingo. Bueno, aunque ya sabemos que no lo vamos a terminar el domingo, pero por lo menos arribar a algunas conclusiones que creo pueden edificarnos en esto que el Señor quiere hablarnos. Gálatas capítulo 3, verso 29 y Gálatas capítulo 4, verso 1. Son estos dos versículos que nos van a servir como introducción para el tema que quiero compartir con ustedes. El apóstol Pablo le va a decir a la iglesia de Gálatas, la iglesia de Galacia es una iglesia muy particular, porque es una iglesia que venía bien. Va a empezar el capítulo 3 diciéndoles, ustedes venían bien, corrían bien. ¿Qué les pasó? ¿Quién los fascinó? Y esa palabra fascinó es muy fuerte, porque esa palabra tiene 3 significados muy elementales. Número 1, ¿quién los hechizó? Y es fuertísimo, porque hay que decirle a alguien que está bajo hechicería. La segunda palabra es la palabra encantó. ¿Quién los encantó? Y la tercera palabra es un resumen perfecto de las otras 2 y es la palabra ¿quién los sedujo? Es interesante, la iglesia de Galacia venía bien. Diga conmigo por favor, venía bien. Venía corriendo, venía a gran velocidad, venía andando, venía de una manera que estaba sobresaliendo del resto de las iglesias. Y sin embargo algo pasa que el apóstol le va a decir, hermanos, ¿quién anduvo metiéndose por ahí? Que los hizo encantar, que los hizo hechizar, que los fascinó, los distrajo y les impidió correr. En ese contexto, Pablo va a hacer una descripción maravillosa en todo el capítulo 3, no tenemos el tiempo de ir versículo por versículo, para arribar a 2 conclusiones en el verso 29 y en el capítulo 4, verso 1. Ustedes saben que la Biblia no fue escrita con capítulos y versículos. O sea, nosotros lo tenemos así por orden para que sea más fácil decir Gálatas 3:29. Pero no hay un corte entre el 3:29 y el 4:1. Pablo no escribió pensando en que lo iba a cortar. David no escribió pensando en que los salmos se iban a cortar. Para ellos eran todo parte de un mismo tema. Entonces en esa carta él va a decir esto que está aquí en pantalla. Y si vosotros sois de Cristo,
ciertamente linaje de Abraham sois, y va a poner esta frase, y herederos de la promesa. O sea, lo que va a conectar aquí el apóstol Pablo es que todo lo que Dios le habló a Abraham, todo lo que Dios le habló a Abraham se resumió en Cristo. Cristo es el cumplimiento perfecto. Él es la simiente en la cual son benditas todas las naciones de la tierra. Él es el bendito, Él es el ungido, Él es el proveedor, Él es el sanador. O sea, todo lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento como una parte, como una revelación del carácter de Dios. Por ejemplo, Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Nisi, todas estas expresiones que en la teología son los atributos del carácter de Dios o los nombres que Dios tiene. Jehová el que provee, Jehová el que sana, Jehová el que restaura, están reunidos en Cristo. Por eso esto que cantábamos recién, Cristo eres la plenitud porque en ti está todo. Yo me puedo quedar con una parte de Dios, Jehová proveedor, pero si conozco a Cristo, conozco toda la plenitud de Dios. En Cristo están reunidas todas las cosas. Y él va a decir, y ustedes son de Cristo. Nuestra pertenencia, nuestra identidad, nuestro origen, nuestro destino está en Cristo. Eso nos convierte en herederos. Diga conmigo, por favor, herederos. Y esta es la parte que se me cambió mientras estábamos en la casa. Todo lo que hemos recibido de Dios en Cristo nos convierte en herederos. Accedemos a todo lo que Cristo es. Aleluya. Accedemos a todo lo que Cristo tiene. En Cristo, Pablo le va a decir a la iglesia de Colosas, en el capítulo 2, ustedes están completos en Cristo. No hay necesidad de nada. A ver, ¿cómo reaccionaría usted si se enterara mañana a la mañana que usted es el heredero legal de Bill Gates? O de ¿cómo es el de Amazon? El de Amazon, Jeff Bezos. Oh, imagínense, la última estadística dijo que tenía 52 billones de dólares Bill Gates y 67 billones de dólares Bezos. Imagínense que usted se despierta mañana a la mañana y recibe un texto. ¿Te han puesto como heredero legal? Bueno, eso es 67 billones de dólares. Lo que Pablo está tratando de decir es que aquel que nació de nuevo no es heredero ni de Bill Gates ni de Jeff Bezos, sino que es el heredero de aquel que hizo todas las cosas y que todas las cosas subsisten por la palabra de su poder. Y esto es maravilloso, pero tiene una condición. Porque aquí viene la pregunta, bueno, pero si yo soy heredero de todo, ¿por qué vivo como vivo? Bueno, pero si yo tengo a Cristo, ¿por qué me falta la alegría o el gozo o la paz? ¿O por qué si yo tengo a Cristo no puedo perdonar? ¿Alguna vez se hizo esa pregunta? ¿Por qué si yo tengo a Cristo esto no me sale? ¿Por qué si tengo todo? Y entonces pensamos que porque no lo vemos, no lo tenemos. Ahora, la distancia entre lo que vemos y lo que tenemos es una palabra que es lo que compartiré con ustedes en estos 3 días. ¿Cuál es la distancia que existe entre aquello que tengo en Cristo por derecho legal, por herencia, por transferencia? Él se llevó mi pecado y me transfirió su vida. Él se llevó mi enfermedad y me transfirió su salud. Hubo una transferencia legal, anulando el acta que nos era contraria. Usted y yo teníamos que estar muertos, pero gracias al sacrificio de Cristo y a su gran misericordia, Él nos dio vida. La pregunta que existe y que la mayoría de creyentes se hace, los que piensan, se hacen en el mundo: ¿por qué si tengo todo, no lo veo? ¿Por qué si tengo todo, me cuesta perdonar? ¿Por qué si tengo a Cristo,
no tengo paz. Y entonces hay que conectar el heredero según la promesa con el capítulo 4, verso 1. Si podemos ponerlo, por favor. Diga conmigo, pero. Este pero es maravilloso. Porque te va a decir que el versículo anterior tiene una condición. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere de él, aunque es. Y aquí el apóstol Pablo va a utilizar una comparación que es completamente opuesta. Completamente opuesta. Se va a ir de un extremo al otro para decir que no hay diferencia entre lo que socialmente había más diferencia en el contexto de Pablo. Él va a tomar la figura del heredero y él va a tomar la figura del esclavo. No hace falta explicar mucho de esto. El esclavo era la posición más infrahumana en el contexto de la iglesia del primer siglo. Los esclavos eran literalmente tratados como nada. No existían, no tenían nombre, de hecho tenían una marca que significaba un número que representaba de quién era. O sea, un esclavo no tenía absolutamente derecho a nada, no había. O sea, hoy nosotros en nuestras sociedades modernas no tenemos una imagen que se pueda comparar a lo que era un esclavo en los tiempos apostólicos. Y el apóstol Pablo va a decir, después de decirles que son herederos de todo, que no son diferentes en nada al esclavo. Wow. Eso explicaría por qué tenemos tantos creyentes en nuestra generación. Esclavos de la amargura, esclavos del pecado, esclavos de esto, esclavos de aquello. No por maldad. No por maldad. Yo no estoy aquí para juzgar maldad o bondad, porque quien juzga maldad o bondad es el que comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Verso 2. Por favor, si es posible. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Cómo una persona tiene todo en Cristo, como cantábamos recién, y aún así puede vivir esclavo de lo mismo que vive la gente que no tiene a Cristo? ¿Por qué no puedo disfrutar de todo lo que Cristo me ha dado? Porque Romanos capítulo 8 dice que aquel que no estimó en darnos a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Primera de Corintios capítulo 2, verso 12 dice que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Colosenses capítulo 2, verso 15 dice que nosotros estamos completos en Cristo, el que es la cabeza de todas las cosas. Entonces la pregunta que yo me hago es, si Dios me dio todo, ¿por qué yo no lo veo? Yo sé que usted nunca tuvo tanto tiempo libre para pensar esto como yo, pero si todo me fue dado en Cristo, claro, ¿por qué? Porque el no saber que todo me fue dado en Cristo me hace vivir como si no tuviera nada. Y entonces tenemos creyentes. Acá no vino ninguno, yo les cuento a los que están allá en Argentina. Bueno, no sé porque están viendo por internet, pero los de allá lejos. Que dice, ¡ay, Dios, bendíceme! Y Dios dice, yo ya te bendije. Efesios capítulo 1, verso 3, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Yo no soy una persona buscando la bendición. Fui bendito y fui bendecido no con una bendición, sino con toda bendición espiritual. La pregunta es, si ya fui bendecido, ¿por qué sigo viviendo como si no lo hubieses hecho? Yo ya fui perdonado. En la cruz del Calvario Dios perdonó todos mis pecados. Y entonces, ¿por qué sigo viviendo condenado? ¿Cuál es la distancia que existe entre lo que tenemos por derecho legal y en lo que vemos? Diga conmigo, por favor, bien fuerte, madurez. La distancia entre lo que Dios me dio y lo que se manifiesta es mi ausencia de madurez
Y lo que acorta la distancia es la madurez. Por eso esta expresión es tan fuerte. Hasta el tiempo señalado por el Padre. No es el tema y no tengo el tiempo, pero este concepto de tiempo señalado por el Padre era una ceremonia en el contexto romano en el que el Padre reconocía que el Hijo estaba maduro para administrar lo que era suyo. Eupetizas era la palabra griega. Era una ceremonia, como mayormente se hacía entre los 18 y 20 años, donde el padre decía, yo reconozco que Menganito está maduro para administrar los bienes que son míos. Un ejemplo de esto es el pródigo. El hijo pródigo, ¿se acuerda que fue y pidió los bienes antes? Él no esperó el proceso de madurez, sino que antes de que el padre señalara que estaba listo, él pidió todas las cosas. ¿Será que Dios puede decir de nosotros que estamos listos para darnos lo que debemos administrar? Porque a veces no es que Dios no quiere darnos, a veces nosotros tenemos que separar muy bien el amor de Dios de la confianza de Dios, porque son dos cosas diferentes. Dios ama a todos, pero no confía en todos. Yo amo a mi hija con todo mi corazón. Mi hija de 5 años me roba todo. Me hace una sonrisa y me desarma. El otro es más pícaro, pero Amelie viene toda dulce, toda tierna. Papito, te amo. ¡Mua! ¿No me compras un helado? La amo con todo mi corazón, pero si mi hija me pide el auto, no se lo doy. Porque que la ame no significa que confíe. A veces nosotros nos volvemos niños caprichosos. Ustedes no, perdón, yo. Dios dame, y Dios dame, y Dios dame, y Dios dame. Y Dios dice, lo que pasa es que no confío. Por eso hay que separar, esto es frío, porque hay que separar amor de aceptación. Dios me ama, eso está claro. Romanos capítulo 8 dice que no hay absolutamente nada que me pueda separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús. O sea, Dios me ama ayer, me ama hoy, me amará mañana. Dios me amaba cuando yo estaba muerto y Dios me ama ahora que estoy vivo. Esto no es un asunto de amor. Por eso esto no es romántico. El Evangelio no es romántico. O sea, es aceptar una vez y para siempre que Él me amó. Me amó una vez y fue suficiente, punto. Ahora, que Él confía. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Wow. Al Evangelio se entra por gracia, pero se administra por confianza. Hay cosas que Dios no nos entrega, no porque no quiera, sino porque sabe que si nos las entrega, se pierden. Y Dios prefiere que no tengas algo, aunque seas dueño de todo, a que te pierdas. Wow. Eso es otra prédica. ¿Cuál es la distancia entre lo que yo veo y lo que Cristo me dio? Madurez. Ahora, vamos a llevarlo un poquito más y esta será nuestra conversación durante estos días. Vamos a ir un poquito más allá en el aspecto de la madurez. Número 1, madurez es lo que asegura el acceso a todas las cosas en Dios. No es el amor, eso está resuelto. Es la madurez. Es la madurez. Número 2, la verdadera madurez espiritual es una realidad a la que accedemos como parte de un cuerpo. No existe la madurez individual. Porque en el cuerpo de Cristo somos miembros de un cuerpo. No, es que yo soy maduro, pero si tu hermano no es maduro, no somos maduros.
porque el cuerpo se mide por el eslabón más débil. Por eso Romanos 13, 14 y 15 es una exhortación a cuidar a los más débiles. Por eso el Evangelio no se trata de quién llega primero. No es un asunto de velocidad, sino de perseverancia. Porque esto es hasta que todos lleguemos. Nunca se preguntó usted, bueno, es que usted no tiene tanto tiempo libre como yo para hacerse esta pregunta, pero ¿por qué Dios castigó al pueblo de Israel con el pecado de Acán? ¿Se acuerda Josué? No se acuerdan. Israel venía ganando todas las guerras en Canaán. Todo adversario que se le oponía, Israel lo aniquilaba. Y llega a un pueblo muy pequeño, el pueblo de Jai. Y Josué dice, a estos nos lo vamos a comer rápido. Esta es versión según San Jonathan. Nos lo vamos a comer rápido porque si los otros que eran más grandes y más poderosos nos los comimos como a pan, estos que son más chiquitos nos los vamos a comer así. Entonces no mandemos a los mejores hombres, mandemos un par porque esto es rápido. Y cuando va el pueblo a pelear con Jai, Jai se los come vivos. Y el pueblo más pequeño destruye el ejército de Israel. Y entonces Josué va y le reclama a Dios. Señor, vos nos dijiste que nos ibas a entregar toda la tierra y que nadie nos iba a hacer frente y el pueblo más pequeño nos viene y nos mata. Y entonces Dios le dice, ¿por qué te fijas el pecado que hay en Israel? ¿Acaso no les dije yo que no tomaran nada de los otros pueblos? Y entonces Josué se pone en antenitas del Chapulín Colorado a detectar qué era lo que estaba pasando. Y cuando llega la familia de Acán. Y cuando llega la familia de Acán había escondido lingotes de oro, manto babilónico y siclos de plata. Y entonces Dios dice que se mate a Acán y que se mate a toda su familia. Es drástico. Es drástico. Ahora, ¿no era más fácil si Dios sabía quién había pecado? ¿No era más fácil que solo expusiera y no haya sacrificado a los guerreros que fueron a pelear con Jai? Es que la inmadurez de uno es la inmadurez de todos. La inmadurez de uno es la más... ¿Por qué te conviene que tu hermano madure? Para que no lleguemos retrasados a la madurez. No, es que yo me salvo solo. Yo, si el fulanito no quiere madurar, que se las aguante. Yo maduro. Sí, lo que pasa es que cuando Dios nos mira, nos sigue viendo todos inmaduros. Pero eso lo vamos a construir mejor mañana, porque no quiero que se enoje la primera noche. Esta noche quiero compartir en los próximos 25 minutos 10 pensamientos introductivos, de introducción, para la introducción. No sé, ustedes ya entendió que son para empezar. ¿Okay? Vamos rápidamente a Hebreos capítulo 6. El libro de Hebreos es otro libro, habría que hacer un estudio solo de Hebreos porque es un libro extraordinario. Y el autor a los Hebreos, no vamos a decir si fue Pablo o no vamos a entrar en esa discusión ahora. El autor a los Hebreos viene hablando del orden de Melquisedec. Un asunto que nadie había tocado en el resto de la Biblia. Solamente en la historia de Génesis y la mención de Salmos. Y viene hablando del sacerdocio de Melquisedec. Y llega diciendo, y fue declarado por Dios en el verso 10 del capítulo 5, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y el verso 11 del capítulo 11 da un diagnóstico tremendo. Y dice, acerca de esto, del sumo sacerdocio de Cristo en Melquisedec, un nuevo orden que nada tenía que ver con el orden arónico, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos. Esto va por mi cuenta, paréntesis, esto lo pago yo.
Yo tengo una conversación pendiente con los hermanos hebreos. Yo les tengo que hacer a ellos este reclamo. Ustedes le impidieron a la iglesia en 20 siglos saber más del orden de Melquisedec por no madurar. Escuche, escuche. Porque hay conversaciones que Dios no puede tener con nosotros hasta que no alcancemos niveles de madurez. Hay conversaciones que Dios no puede hablarnos, no porque no quiera hablarnos, sino porque nuestra madurez lo retrasa. Y entonces, veo cuando usted dice, hoy vino, este es el 10º profeta que me da la misma palabra profética. ¡Qué bueno es Dios! Yo te dijera, si Dios te está hablando lo mismo 10 veces, es porque no estás entendiendo nada. Hay gente que le encuentra gloria. ¡Ay, es que hace 20 años que Dios me da la misma palabra! Y entonces yo te dijera, tiraste 20 años a la basura, porque si Dios te tiene que repetir 20 años lo mismo, es porque no hiciste nada cuando Dios te lo dijo en el primer año. ¡Ay, profeta, es que la palabra que usted me dio es igualita a la que me dio mi pastor cuando me convertí hace 43 años atrás! ¡Igualita! Es que la palabra de Dios no pasa ni un tilde ni una coma. No, papito, es que Dios no te puede hablar otra cosa, porque quise hablarles como a espirituales, dice Pablo en 1 Corintios 3, pero tuve que hablarle como a carnales, como a niños. Ahora, para que no se enoje conmigo, mire el que está a su lado, y pregúntele, ¿de qué te está hablando Dios en este tiempo? Oh, es que Dios me está hablando lo mismo hace 20 años atrás. Danger, danger. Alerta. No es una gloria que Dios te repita las cosas 20 veces. Al contrario, es una vergüenza. Porque significa que Él no me aprobó para la siguiente conversación. El otro día mi hija me preguntó de dónde vienen los bebés. Como veo a algunos niños, no voy a dar algunos detalles. A los 5 años uno le tiene que dar la explicación que nos dieron a nosotros. Papá plantó una semillita, mamá la regó y allí naciste vos. ¿Por qué? Porque su madurez no le permite administrar más información. Ahora, cuando ella tenga 20 años, yo no le puedo decir que ella vino porque papá puso la semillita, mamá. O sea, no es coherente la conversación con el nivel de madurez. Si Dios nos tiene que hablar en el mismo código por mucho tiempo, es porque algo no estamos entendiendo. Por eso nosotros a veces los evangélicos somos más católicos que los propios católicos. Esperamos la confirmación de la confirmación de la confirmación de la superarchimega recontra confirmación. Y estamos llenos de confirmaciones, pero no actuamos nunca. Si es de Dios, que venga un profeta desde Argentina y me diga lo que yo necesito escuchar. Y Dios dice, si te la va a pasar toda la vida con el vellón, no llegamos más. Porque lo que se pierde es velocidad. Mire, porque debiendo ser maestros, después de tanto tiempo, o sea, hay un tiempo, el problema de la inmadurez es que la inmadurez no es nociva. Solo si no se eternaliza. A ver, se espera que mi hija sea inmadura. Pobre mi hija, me la estoy agarrando con mi hija, pero se espera que mi hijo sea inmaduro porque tiene edad para que la obliguemos a bañarse, tiene edad para que la obliguemos a comer, para que la obliguemos a ir al colegio, porque no tiene madurez ni criterio para tomar decisiones. Ahora, el problema sería que mi esposa me tuviera que obligar a mí a que me tengo que bañar. Pero lo puede ver el ejemplo. La inmadurez no es nociva siempre y cuando no se eternaliza. O sea, todos nosotros estamos aquí porque un día fuimos niños. El problema es que, la ventaja es que nosotros dejamos lo que era de niño. Y esto es lo que dice 1 Corintios 13:11. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Qué es madurez entonces? Madurez es la capacidad de dejar. En otras palabras, no hay madurez si no se deja.
¿Cuándo se constituye un matrimonio? Cuando el hombre deja a su madre y a su padre y se une a su mujer que dejó a su padre y a su madre y se convierten en una sola carne. Ahora, si el cordón no se corta y me voy a la casa de mi mamá porque mi mamá hace la comida más rica que vos, entonces te casaste con un niño con capacidad de dejar. Pero eso es para una conferencia de matrimonio. Entonces tenés necesidad, 5:12 estamos, de que se le vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Hermano, es triste que haya tantos creyentes que todo el tiempo hay que volverle a enseñar lo mismo. Dios te ama, Él tiene un propósito, sos especial. Claro, porque hay que hablarles así, como a los nenes. Pues no le podés decir tenés que dejar de pecar porque se ofenden. Entonces, Dios tiene un plan para vos. Hay 7 llaves que vienen los próximos días. Y entonces el niño, si te portas bien, papá te lleva a Chick-fil-A. ¿No? Entonces, cuando somos niños espirituales, tenemos necesidad de lo que Él va a decir después, de los rudimentos, que el pastor te imponga las manos, que todo el tiempo te estés arrepintiendo de tus pecados, que tengas conciencia del juicio eterno. Entonces, no, pastor, no me predique complicado porque yo no entiendo. No es que no entiendo, es que hay necesidad de que se vuelva a repetir lo mismo porque no se avanzó. Oh. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. La leche materna, y no soy un experto así que no me voy a quedar mucho tiempo aquí, tiene todo lo necesario para alimentar al bebé en los primeros meses de haber nacido. Y hay un tiempo donde ya la leche materna no produce el calostro o los elementos necesarios para sostener al bebé. Llega un momento donde la leche materna termina siendo 80% grasa y 20% nutrientes. Y es ahí donde ya se pide que se haga el destete. La idea que da el autor es que ustedes ya pasaron la etapa donde necesitan la leche espiritual no adulterada para que crezcan para salvación. Ahora el nene tiene 5 años y necesita prenderse a un pedazo de pollo y no a la leche materna. No sé si me sigue la analogía. Lo que el autor a los hebreos está diciendo aquí es que esta iglesia, los hebreos, ya tenía necesidad de otro tipo de comida, pero que no la podía comer porque su inmadurez lo retrasaba. ¿De cuántas cosas nos estamos perdiendo que Dios nos hable por nuestra inmadurez? Oh, es que yo quiero entender cuál es la cosmovisión apostólica de la tercera dimensión del cuarto cielo. Y Dios dice, papito, si cada 2 por 3 tenemos necesidad de volverte a decir, no te desanimes, Dios tiene un plan, no dejes de congregarte. Entonces no me vas a entender la cuarta dimensión apostólica del quinto cielo si cada 2 por 3... No, es que cada 2 por 3 no son malos, por favor, yo no estoy diciendo que son malos, son los creyentes ovejas. Me ayuda, me ora, me bendice, me da un consejo. Y no está mal en quien recién se añade a la vida de fe, porque se espera que un niño no sepa comer. El problema es cuando ya tiene 15 años, 10 años, 25 años, y dejemos de contar para no frustrarnos, y todavía siguen lo mismo. Todavía no entré al primero de los 11 puntos. Y tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ninguna congregación se puede sostener a leche. Necesita alimento sólido. La pregunta es, ¿estamos listos para recibirlo?
Porque no hay nada peor que comer el alimento sólido y que te caiga mal por no estar listo. Si un bebé de 6 meses, por más 2 dientes que tenga, come un pedazo de carne, se va a indigestar porque no tiene estructura para digerir el alimento. Y ahora sí entramos a nuestro punto, Hebreos 6.1, y acá empieza la introducción. Por tanto, el autor va a hacerle una confrontación. Bueno, si ustedes quieren, les voy a dar una chance, dirías en argentino. Por tanto, dejando ya, no mañana, no pasado, no dentro de 3 años, no cuando tenga ganas, no cuando vengan 5 profetas diferentes y me lo profeticen, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿vamos a dónde? Ese es el tema. Los inmaduros no se puede avanzar. Y lo que el autor te está diciendo, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿vamos adelante a dónde? Claro, lo que pasa es que nosotros venimos de un mundo donde nos dice que no existe la iglesia perfecta. No, la iglesia no es un lugar para gente perfecta. Es un hospital para pecadores, no un museo de santos, ¿no? Pero el autor a los hebreos, la misma palabra, te está diciendo que lo que hay hacia adelante es perfección. Perfección en la Biblia no es sinónimo de ausencia de errores. Y ahí es donde yo entiendo la frase, la iglesia no es un lugar de gente perfecta. Pero tengo que tener cuidado, porque no es lo mismo decir, no es un lugar para gente que no comete errores, a negar un estado de madurez que debemos alcanzar. La palabra perfección allí, si usted la busca en el original, es la palabra completo, madurez, maduro, teleios, que es el quinto estadio de la madurez. Lo que el autor a los hebreos va a decir es que la inmadurez no me deja ir hacia adelante. Y si no se va hacia adelante, se va hacia 2 lugares. Se va hacia atrás o se va hacia el mismo lugar. Nosotros tenemos que definir qué tipo de iglesia vamos a hacer. Si es una iglesia que es como el cangrejo, decía mi mamá, hace 2 pasos para adelante y 3 para atrás. Si somos una iglesia que siempre está dando vuelta en lo mismo, a eso nosotros le llamamos la iglesia calecita. ¿Sabe lo que es la calecita? El carrusel. ¿Sí? ¿Alguna vez se subió al carrusel? No, es la experiencia más maravillosa que existe. Porque usted se siente que está arriba de un caballito, cuando tiene 4 o 5 años, si se sube a esta edad, se problema, pero... Y usted por 3 minutos da vuelta mientras escucha una canción y aparece un hombre con un sonajero y si usted saca la sortija se gana algo. Pero está siempre dando vuelta en el mismo lugar y no va a ningún lado. Está montado sobre un caballito de mentira que por 3 minutos te hace creer que estás yendo a algún lugar cuando al final de los 3 minutos se terminó la música, se terminó las luces, se terminó el movimiento y te tuviste que bajar del caballo. Una iglesia carrusel siempre está dando vuelta a lo mismo. En las luces, en el entretenimiento, en el show, pero todo dura 3 minutos. Cuando termina, volvés al mismo lugar. Y tengo que decirte en esta noche que ese no es el plan de Dios para nuestras vidas. Dios no nos diseñó para volver atrás. Dios no nos diseñó para estar dando vuelta en el mismo lugar. ¿Qué es religión, hermanos? Religión no es una manera de vestirse, no es una manera de cantar, no es una manera... No, nosotros no somos religiosos porque nosotros nos vestimos y no nos usamos corbata. O nosotros cantamos la última canción de Bethel. Nosotros somos renovados, hermano, aleluya. Básicamente, una definición elemental es proceso sin progreso. Proceso sin progreso. ¿Cómo anda, hermano? Y acá ando, pastor. La prueba. En la lucha. Después ahora lo
Lo espiritualizamos, ¿no? En el desierto en el que Dios me puso. Y ahora encima, no basta con eso, que ahora hasta hacemos fiesta en el desierto. Es una cosa increíble. Solo los evangélicos nos gustan esas cosas. Solo en el lugar donde tiene que ser algo transitorio, a los creyentes nos gusta hacer fiesta. Es la excusa de la inmadurez. Y el desierto no es un lugar para estar cómodo. Por eso Jesús le dijo, vivan en tiendas, no construyan nada, porque ustedes van a pasar por acá rápido. Claro, el rápido de Dios eran 40 días. El rápido de Israel fueron 40 años. Es que Dios me tiene en el proceso. Es que yo decido cuándo salgo. Y salgo cuando apruebo. O sea, si Israel, esto es contrafáctico porque no pasó, pero la evidencia bíblica nos permite afirmarlo. Si Israel hubiese dejado Egipto más rápido, el desierto se terminaba más rápido. Lo que pasa es que a Dios le tomó una noche que Israel salga de Egipto, pero le tomó 40 años que Egipto salga de Israel. Por eso nuestra confesión de fe o nuestra salvación es una noche. Oh, Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Pero nuestra conversión demora lo que yo decida desalojar a Egipto de mí. No existe tal cosa como tienes que pagar el precio, no. Porque si no, ¿dónde queda Saulo que se convirtió de un día para el otro y al cuarto día ya estaba predicando? No existe tal cosa como, no, a este le falta pasar el proceso. No, depende cuánto la persona quiera que Egipto salga de él. Hay gente que su conversión es en una noche. Y hay gente que está disfrazada de evangélica hace 40 años y no tiene Egipto viviendo adentro. Tiene la Confederación de las Naciones Egipcia viviendo adentro. ¿Eh? Claro. ¿Qué es lo que está hacia adelante? Claro, y aquí es donde nosotros tenemos que tomar una decisión. Wow. Las decisiones que ya tengo que ir terminando. ¿Me regalas 10 minutos? ¿Sí? ¿Puede ser? 15, ¿no? Cuando empieza el teclado son 15 partidos. Hay asuntos esperándonos para ser tratados. Pero es en la medida en la que alcanzamos madurez. Porque no se pueden hablar asuntos eternos y espirituales con niños. La cita bíblica para fundamentar esto es 1 Corintios 2:6. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y no la sabiduría de este siglo. 1 Corintios 3:1. Quise hablarles como a espirituales, pero tuve que hablarles como a carnales porque todavía tenéis necesidad de leche. Y acá entran los 10 pensamientos. Vamos a ver hasta dónde llegamos. No se preocupe. Número 1. Somos hijos de Dios porque Él nos engendró con su vida. Somos hijos de Dios porque Él nos engendró con su vida. Y ahora participamos de su naturaleza. No somos evangélicos porque creímos y ahora antes éramos católicos. No, eso no tiene nada que ver. Eso es como el mundo nos llama. Evangelista, evangélico, cristiano, pentecostal. Todos esos son nombres del sindicato que sirven para los papeles. Hacia adentro, nosotros somos hijos de Dios, participamos de su misma naturaleza. Número 2, nacimos de Dios como sus hijos y no tuvimos injerencia para ello. O sea, usted y yo no hicimos nada para ser salvos. No, pues pastor, yo levanté la mano. Ni siquiera levantó la mano. No cuenta eso. Porque Dios no nos salvó porque yo sea bueno o sea malo, ni porque haya levantado la mano. Dios me salvó porque Él quiso. Por eso la salvación no es algo que yo puedo... dejémoslo ahí porque me voy a meter en un lío que no voy a tener tiempo de arreglar. Ahora, para ser hijo maduro, sí se requiere decisión. Para ser hijo de Dios yo no necesité nada.
A los que reciben, a los que creen en su nombre y los reciben, se les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. No hicimos nada. Ahora, para ser un hijo maduro, sí se requiere. Sí se requiere. Mientras la salvación es la provisión de Dios para el hombre, la madurez es la provisión del hombre para Dios. Lo que pasa es que si nos quedamos solo en los rudimentos, siempre nos vamos a quedar en lo que Dios me provee. Dios sáname, Dios líbrame, Dios restaurame. Todas expresiones de la salvación. Ahora, la salvación es la puerta de entrada, pero no es toda la casa. Por eso salvación se tiene que pasar, es el trámite rápido. Si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es Señor, serás, punto. Usted sabe la base de la doctrina protestante, es salvo siempre salvo, punto, fui salvo. Él me salvó, no hice nada. Él me dio todo, me dio paz, me dio perdón, me dio vida, me dio restauración, me dio sanidad, me dio. Es la provisión del Dios al hombre. Pero nuestra madurez es la provisión del hombre para Dios. Es diciendo, Señor, puedes contar conmigo. Es lo que garantiza que podamos colaborar con Dios. Que Dios sepa que, si usted lo ve en la vida natural, es un claro ejemplo. Un niño necesita que se le provea todo. Ahora, cuando ya pasa cierta edad, ya demanda la misma estructura de vida que ahora el hijo colabore con la casa. O sea, el nene de 4 años no lo vas a poner a fregar plato, a limpiar piso, pero un chico de 15... No le vas a pedir que pague los biles, pero a los 25, si todavía sigue viviendo contigo, que colabore. ¿No? Lleve ese mismo ejemplo al plano espiritual. Tengo que decidir qué quiero ser toda la vida, un provisto por Dios, o quiero en algún momento que Dios pueda decir, ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay justo como él en la tierra. ¿No has considerado a mi siervo Pablo? ¿No has considerado a Esteban? ¿No has considerado a María? ¿No has considerado a Ananías? El caso, no Ananías y Zafira, el Ananías que ayudó a Pablo, es un caso que merece especial atención. Porque si usted lee Hechos capítulo 9, cosa que no vamos a hacer por tiempo, usted va a ver que Dios primero le dice a Pablo que entre a la ciudad de Damasco y se encontrará con un tal discípulo llamado Ananías, y después le dice a Ananías que vaya. Y pastor, ¿en qué me cambia la vida de eso? Espera, aguánteme. Dios primero le dice a Saulo, quiero que entre a la ciudad, en tal calle, esperes allí y va a llegar un discípulo llamado Ananías. Saulo va. Y mientras Saulo está yendo, Dios viene a Ananías y le dice, Ananías, quiero que te levantes y vayas y busque a Saulo. ¿Cómo Dios va a comprometer a Ananías sin primero preguntarle? Porque tal vez Ananías justo ese día tenía una cita con el médico. O porque tal vez tenía que ir a tomar un cafecito con la familia. O porque tal vez ese día justo era el día que se iba de vacaciones. ¿Cómo Dios tiene el derecho de comprometer a un hombre sin preguntarle? Es que cuando tú has madurado en Cristo, Él sabe que no importa lo que te pida, tú estás listo para obedecer sin convencimiento. Sin que Él te tenga que andar rogando. Y no le dice, te vas a encontrar. No, le dice, yo creo que le hubiese dado el nombre, el apellido, el Facebook, el Instagram y el número de WhatsApp. Porque sabía que Ananías no le iba a decir que no. Eso es que Dios pueda contar con nosotros. Ahora, Ananías desaparece, no sabemos más nada de él. Pero si no tuviéramos un Ananías maduro en la Biblia, Saulo no hubiese nacido a la vida del cuerpo.
¿no? Imagínese a Ananías, Señor, te pido que me dé, Padre, el carro nuevo y que me pueda ir de vacaciones. Y Dios dice, pero yo quiero que ore por Saulo, porque Saulo me va a ser testigo a los reyes, a los judíos, a los gentiles. Necesito a alguien que imponga las manos sobre él, que lo active a la vida del cuerpo. Y Ananías, Señor, y te pido, Padre, que me des la plata para pagar el mortgage y que entonces, Señor, yo me pueda ir de vacaciones a mi país porque extraño tanto, Señor, lo que... Y Dios queriéndote hablar y diciendo, dale, cabezón, hay un hombre que va a nacer a la vida del cuerpo, que va a escribir 13 cartas de las 27 del Nuevo Testamento, que va a influenciar el pensamiento criterioso de la iglesia por los próximos 2000 años. Y Ananías, Señor, y te pido, Padre, que sana a mi abuela, a mi tía, a la padre Juana. No es maldad, es que Dios no puede contar con quien está esperando la provisión para él. Y Ananías ni siquiera le cuestiona, porque hermano, Saulo de Tarso no era Carlos Anacondia, no era Claudio Freyson, no era Ricardo Rodríguez, para nombrar un colombiano y que no solo nombremos lo argentino, ¿no? No era un hombre que tenía una fama, cualquiera que si te dicen a ti, ve a la calle tal que va a estar el hermano Carlos Anacondia que necesita oración. ¡Pah! Corremos transmitiendo en Facebook, ¿no? Y en Instagram, yéndole a orar a Carlos Anacondia porque me pidió a mí que le ore. Saulo era el que perseguía a la iglesia. Venía a detener en sus pies al primer mártir de la historia de la iglesia, Esteban. No era un santito. Pero cuando Dios sabe que puede contar con nosotros, la obediencia no es cuestionable. ¿Será que Dios puede? Mire, ¿quiere hacer el test de madurez? Aquí, ¿sí? ¿Sí? Ok. Este es el test más sencillo que existe. Es como el del era un hisopo. No, esta es una sola pregunta. De las últimas 10 cosas que Dios te pidió, ¿cuál has obedecido? Respóndase usted solo. No, ni me ponga cara, ni me ponga cara. De las últimas 10 que Dios te pidió, ¿cuántas puedes decir obedecí a todas? Con sinceridad. No. Y por eso no quiero que levante la mano. Porque si no me va a levantar la mano con cara evangélico y no funciona. Porque nuestra medida de madurez se mide por lo que estamos dispuestos a obedecer. Y esa será nuestra conclusión mañana. Estando prontos para castigar la desobediencia del mundo cuando vuestra obediencia sea perfecta. Claro, el problema es que nosotros nos pasamos diciendo lo que está haciendo mal el mundo, pero nuestra obediencia es imperfecta. Entonces no tenemos autoridad. Porque nuestra autoridad sobre la desobediencia del mundo es nuestra obediencia. Entonces nosotros nos pasamos la vida. No, porque aquello, no, porque los otros, no, porque... ¿Y nuestra obediencia? Porque Dios me pidió ayer que ame a mi esposa como Él amó a la iglesia y no pude amarla. Entonces no puedo castigar la desobediencia del mundo si mi obediencia no es perfecta. La palabra perfecta ahí es la palabra obediencia madura. ¿Qué es una obediencia madura? Una obediencia madura es aquella que no cuestiona. Yo cuando usted le tiene que decir a su hijo, anda al mandado que me olvidé. ¿Y pero por qué yo? Tengo 4 hermanos más. Siempre me toca a mí. Tenés 4 hijos más que están ahí tirados en el sofá. No es una obediencia madura porque es con cuestionamiento. Número 3, y oramos. Se puede pasar la vida del creyente sin discernir el cuerpo ni participar de la vida del cuerpo. Número 4. La vida corporativa tiene sus leyes y protocolos. La razón por la cual muchos se apartan, se apagan o se rebelan es porque no han sabido discernir el cuerpo. Número 5. La madurez de los santos está en la vida corporativa. Nadie madura solo.
Mira que está a su lado con la mejor sonrisa para distender un poquito porque está muy tenso el ambiente. Mírelo por favor y dígale, nadie madura solo. Te necesito. Dígaselo, dígale lo que le hace bien al orgullo al lado argentino del que está a su lado le hace bien. Te necesito, dígase te necesito. Y ahora respóndale en argentino. Y vos me necesitas. Qué bien le salió el argentino, ¿eh? Verdad digo en Cristo y no miento que estoy en la primera hoja de 7. Madurez. Vamos a aterrizar al 11 de golpe y mañana les doy los otros. Madurez. No, perdón, el 10. Madurez es migrar del mí al su. Del mí al su. Y del su al nuestro. ¿Cuál es la palabra que más repite un niño? Mío. Esto es mío, dame, mi papá, mi mamá, mi carro, aunque él no pague los biles, mi casa, aunque él no pague la renta, todo es mío. Mi propósito, mi vida, mi iglesia, mi familia, mi dinero, mi tiempo. Y no está mal, porque cuando somos niños, todo lo juzgamos como mío. Pero hay un momento, y el momento es donde hay que dejar lo que es de niño. Y entonces ya no es mío, ya no es mi propósito, es su propósito. Oh, eso es maravilloso. Porque la tragedia más de la iglesia del siglo XXI ha sido decirle que cada persona tiene un propósito. Yo tengo un propósito. Él tiene su propósito y me incluyó en su propósito por gracia. Salmo 138, verso 8. Jehová cumplirá su propósito. Eso es otra historia. Es otra historia. No, es que tú estás en la tierra para cumplir tu propósito. Y Dios dice, como hacía mi abuela era italiana y cuando no se sabía comunicar, le hacían, ¿qué cosa? ¿Tu propósito? No, imagínense que Dios tuviera que tener 8 billones de propósitos y responder las intenciones de 8 billones de personas. No sé si alguna vez usted vio la película Todopoderoso de Jim Carrey. Cuando él llega al momento en que la petición, entonces él hace todo un mail y se le empieza a acumular, Dios se volvería loco. Entonces Dios dijo, lo voy a hacer más simple. Voy a tener un solo propósito. Mi propósito, dice Dios, es darme a conocer. Y lo voy a hacer a través de mi hijo, lo voy a hacer a través de la iglesia. Tienes 2 opciones. O entras a mi propósito o te sales de mi propósito. El hilo conductor desde Génesis hasta Apocalipsis no es el hombre, es el propósito de Dios. Lo que conduce, la Biblia es muy coherente. Desde Génesis hasta Apocalipsis, los 66 libros de la Biblia recorren un solo hilo. No, yo estoy volviendo loco a los camarógrafos, mil perdón. Yo veo al hermano que te va a sacar un brazo así. ¿Qué te pasó? ¿Fuiste al gimnasio? No, seguía el profeta en la prédica. Perdón. El sonidista está tranquilo. Yo normalmente torturo a los sonidistas porque me pongo el micrófono acá y torturo a los camarógrafos. Acá me tocó solo torturar a los camarógrafos, perdón. El hilo conductor de toda la Biblia es el propósito. Por eso usted va a ver que en Génesis Dios quiere dar a conocer a su Hijo. ¿Dónde está Cristo en Génesis? Es el árbol de vida en medio del huerto. En Éxodo Dios quiere dar a conocer a su Hijo. ¿Dónde está Cristo en Éxodo? Él es el maná que cayó del cielo. Él es la roca que seguía Israel. Él es la nube, Él es el fuego. La codorniz. Todo eso son sombras de Cristo. ¿Dónde está Cristo en Levítico? Cristo es la fiesta. Pablo va a decir, nuestra Pascua es Cristo.
Cristo es el Cordero, Cristo es el altar, Cristo es el sacerdote. ¿Dónde está Cristo en número? Y así usted va toda la Biblia. ¿Dónde está en Deuteronomio? ¿Dónde está en Josué? Él es el capitán de la salvación, de los ejércitos de Dios. ¿Dónde está en Jueces? Y usted va viendo que todas las escrituras son coherentes. Y entonces ahí podemos entrar en el análisis. Elí es un claro ejemplo de alguien que se perdió el propósito. Porque Dios le había dicho, tu sacerdocio será para siempre. Y cuando Elí se descuidó, Dios le movió la silla y lo mató. Porque para Dios su propósito es lo que lo gobierna. Yo tengo que decirlo por cuestiones de conciencia nada más. Es verdad que Dios no me fallará, siempre y cuando yo esté en su propósito. Porque si yo no estoy en su propósito, Él me va a fallar. Me va a fallar porque para Dios mis expectativas no cuentan. Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos un evangelio en el siglo XXI donde el hombre está en el centro. Entonces Dios todo lo tiene que hacer por ti. Y Dios te va a prosperar. Y Dios te va a abrir puertas. Y Dios te va a sanar. Y Dios, ¿cómo me explica usted el éxito según Hebreos 11? Porque en Hebreos capítulo 11 uno dice que por la fe algunos conquistaron reinos. Entonces, si yo te predico un evangelio y vas a conquistar, y vas a entrar, y vas a tomar las puertas, y Dios te va a dar lugares de influencia, y serás cabeza y no cola, y vendrán los que te rechazaron, y rogándote misericordia llegarán a ti. ¿Qué hacemos con la parte que dice, y algunos por la misma fe murieron muertos por espada? ¿Quién tuvo más éxito? Si los dos tuvieron la misma fe. Claro, lo que pasa es que hay que definir ¿qué es éxito? Porque éxito en la inmadurez se mide por lo que tengo. No, si tenemos la iglesia llena, entonces somos una iglesia exitosa. O si tenemos esto, o si tenemos lo otro. Y Dios dice, está buena onda. No hay drama con eso. Pero eso no es éxito. Una vez estábamos en una conferencia con muchos pastores. Y estaba predicando mi papá y en la primera fila estaban todos los pastores con las marcas apostólicas. Ya está, ya entendió. Buenísimo. Me ahorra explicar. Entonces mi papá se baja de la plataforma y comienza a buscar una persona y agarra a un hombre muy sencillo. Sencillo en su vestimenta, sencillo en su apariencia. Y le dice, ¿usted es pastor? Sí. ¿Dónde es pastor usted? Soy pastor en una montaña no quiero dar muchos detalles, pero soy pastor en medio de una montaña. ¿Y cuánta gente tiene su iglesia? Y todo el mundo, era un momento incómodo porque había que preguntarle. Y no, yo tengo 40 personas. Ok, venga conmigo. Y va a la primera fila y le pregunta a otro. Dice, ¿y usted dónde es pastor? No, yo soy pastor en la ciudad capital. ¿Y cómo es su iglesia? No, mi iglesia tiene capacidad para 5.000 personas sentadas. Y la cara del pastor de la montaña se entristeció. Entonces mi papá le hace esta pregunta a los dos pastores. Le dice, ¿usted cree que donde usted está, Dios lo puso? Sí. Pastor, al de la iglesia grande, ¿usted cree que donde usted está, Dios lo puso? Sí. Entonces, mi papá hace esta pregunta. ¿Quién de los dos tiene más éxito? Evidentemente nadie entendió a dónde iba el punto, porque todo el mundo, pastor de la iglesia grande. Entonces mi papá dice, señores, si los dos están cumpliendo lo que Dios los llamó a hacer, los dos tienen el mismo nivel de éxito, aunque no tengan el mismo nivel de resultado. Cuidado, porque mucho de lo que nosotros llamamos éxito y resultado y fruto, para Dios no es nada más nada menos que basura.
Si usted veía a Pablo, no aplaudo porque me quita los últimos 2 segundos que me quedan. Si usted veía a Pablo escribe 2 de Corintios 12 diciendo que cuestionaban su apostolado porque él no era como el resto de los superapóstoles. Si usted lo veía a Pablo y no se dejaría impresionar por Pablo. Ahora, un Pablo en cadena puso a temblar más reyes que los superapóstoles de Corinto. ¿Por qué necesitamos madurar? Y vamos a empezar así mañana. Así que espero que después de esta noche venga. Y si no viene, no pasa nada. Entenderemos el mensaje. Se entiende que mañana hay gente que trabaja, pero no hay problema. Está bueno, así todos piensan que estamos terminando. ¿Por qué necesitamos madurar? Necesitamos madurar porque hay que ir hacia adelante. Se tiene que terminar el tiempo de que estemos retrocediendo. Y esta es la palabra que sentí para esta noche. Tiene que ser un fin de ciclo. En muchos de nosotros esta noche se tiene que terminar un patrón de estar dando vueltas en las mismas cosas. Se tiene que terminar un patrón de hacer 3 pasos para adelante y 5 para atrás. No, pastor, cuente conmigo y acá estoy y esta es mi casa y usted es mi padre, y a los 3 meses siento que mi tiempo en esta casa terminó. No es maldad. No, hermano, todos los años que tengo de vida los tengo dentro de la iglesia, así que escuché todas y cada una de las benditas frases. No, es que Dios me está llamando a otra cosa. Es que ya no somos como éramos antes. ¿Qué siento de Dios? Toda esa frase evangélica que... Está bien, dejémosla ahí. ¿Por qué necesitamos madurar? Porque no podemos ir hacia todo lo que Dios nos quiere proponer si estamos dando vueltas en lo mismo lugar. Porque hay cosas que Dios nos quiere confiar. Hay cosas que Dios nos quiere entregar. Pero la falta de ciclo completado nos hace estar dando vueltas en lo mismo. No que mi papá, no que mi abuelo, no que mi tatarabuelo, no que lo que yo viví, no lo que a mí me hicieron, no es que en otra iglesia yo pasé por esto, no es que el matrimonio, no es que la familia, no es que... Y entonces estamos... ¿Y sabes lo que pasa? Que Dios tiene mucha paciencia para perdonarnos cada vez que nosotros damos vuelta en el mismo lugar. Pero nosotros no tenemos mucho tiempo. ¿Cuántos de los que atravesaron el desierto de Israel se quedaron postrados en el camino? 1 Corintios 10 va a decir algo dramático. Y de los más de ellos no se agradó Dios. Y quedaron postrados en el desierto. Pero ¿sabe qué es lo más duro? Lo más duro es que todos comieron el pan. Todos cruzaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados. Todos experimentaron la nube. Y de los más de ellos no se agradó Dios. Estar en una casa de reino, en una casa apostólica, en una casa de formación, en una casa paterna, no es sinónimo de estar madurando. Porque Israel es el claro ejemplo de que se puede tener a Dios mismo todos los servicios y aún así no pasar del otro lado. Esta es la propuesta. Hay mucho por ir hacia adelante. Ahora, y así comenzaremos mañana en la primera sesión. Se lo digo para por lo menos crearle la expectativa. Y si no le da la expectativa, por lo menos que le dé la envidia de que otro va a venir y usted no. Estoy tratando de convencerlo de que venga mañana, pero si edificamos una iglesia inmadura, siempre tendremos una iglesia centrada en las personas. Si edificamos una iglesia madura, tendremos una iglesia centrada en Él. Oh. Nuestra generación no necesita más iglesias centradas en el hombre.
lo que nuestra generación nos demanda, lo que los jóvenes nos demandan, no es predíquenme, es muéstrenlo. Profesan conocer a Dios, dice Pablo hablándole a Tito, pero con sus hechos lo niegan. Ese es el clamor de nuestra generación. No me hables de Dios, mostrámelo. Pero solo se lo puede mostrar cuando hay madurez. Porque cuando hay inmadurez somos carnales. ¿Sabe cómo es un carnal? Un carnal es intermitente. Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. El hombre más peligroso que existe en la tierra no es el hombre natural. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Ya está muerto. El hombre espiritual percibe todo. Pero el más peligroso es el carnal. Porque el carnal es el que un día sí y un día no. Un domingo vengo, otro domingo no vengo. Un jueves vengo, un jueves no vengo. Me congrego, no me congrego. Me formo, no me formo. Maduro, no maduro. Intermitente. Como las balizas. ¿Cómo le dicen a las balizas de los autos? Los intermitentes. Se prenden, se apagan, se prenden, se apagan, se prenden, se apagan, se prenden, se apagan. Y es muy lento edificar la iglesia de Cristo con gente intermitente. No gente mala, no, gente mala no. Eso no tiene nada que ver acá. Puede ser el mejor tipo del mundo, pero si eres intermitente, Dios dice, eres bueno, eres un buen cristiano, te acuerdas de mí de vez en cuando, con Dios buena onda, pero no puedo contar contigo. Y es maravilloso saber que contamos con Dios. Pero qué extraordinario es que Él pueda decir, cuento con Él, cuento con ella, cuento con el renuevo, cuento con una familia, cuento con una iglesia en Denver dispuesta a avanzar el reino de Dios en la tierra. Póngase de pie, por favor, para que ahora sí crea que terminamos. Levante su mano al cielo conmigo. Padre, al estar reunidos en tu nombre en esta noche, rogamos que tu Espíritu ilumine nuestras mentes y nuestros corazones. Que la palabra hablada, que la palabra comunicada, que la palabra impartida provoque en nosotros el deseo por madurar. Señor, que esta noche seamos incomodados, que esta noche seamos hasta ofendidos con el solo hecho de poder decir, Señor, no solo quiero contar contigo, quiero que tú cuentes conmigo. Quiero ocupar mi lugar, quiero tomar mi rol en esta generación. Quiero ser, Señor, una herramienta en tus manos para tu gloria. Quiero ser, Señor, una herramienta con la que tú puedas decir, cuento con un hombre, cuento con una mujer, cuento con un joven, cuento con una jovencita, cuento con una familia, cuento con un matrimonio, cuento con una congregación con la que puedo avanzar el reino de Dios en la tierra. Escúchame, por favor. Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca no era Pedro. La roca era, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Cristo se nos revela la iglesia. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Se acuerda la frase que viene después? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Escuche. ¿Por qué necesitamos madurar? Porque así Dios edifica su iglesia. Dios edifica su iglesia con gente madura, no con números, con gente madura. Y cuando la iglesia es edificada hay una evidencia. Las puertas del Hades no prevalecen. ¿Sabe qué significa la palabra prevalecer? La palabra prevalecer significa quedar en pie. Da la idea de algo que es empujado con tal fuerza que se cae y es pasado por arriba. Nosotros somos expertos en hacerle culto al Hades. No, es que los demonios están avanzando. No, es que los principados están tomando nuestra ciudad. No, es que el narcotráfico, no es que la prostitución. Y Dios dice, no, papito,
La iglesia no está llamada para estar a la defensiva. La iglesia no es contra nadie, porque la iglesia está en avance. La iglesia, óigame bien por favor, la iglesia no está contra nadie. Los únicos que son oposición son los que no gobiernan. La iglesia ha tomado un rol de oposición. No es que los LGTBQ+, plus, plus. No es que los transexuales, no es que el aborto, no que esto, no que el narcotráfico. Y Dios dice, no, maduren para que puedan avanzar. Porque si ustedes avanzan, tienen una garantía. Y la garantía es que retroceden. Entonces, cuando la iglesia avanza y llega a una comunidad donde está el narcotráfico tiene que retroceder. Donde llega a un lugar donde hay una comunidad LGTBQ+, tiene que retroceder. No porque les hagamos guerra, sino porque estamos madurando. Y donde hay una iglesia madura, hay un Hijo de Dios siendo expresado. Y las puertas del Hades no prevalecerán. Levante su mano, porque no sé si te veré en estos días y quiero dejar esta palabra gravitando en tu espíritu. No es tiempo ni de retroceder, ni de dar vueltas. Es tiempo de avanzar. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo en nuestra generación.